Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes o buenos días. No sé, en realidad yo estoy en este momento en buenas tardes. Por esa magia que nos da Internet y las posibilidades de las nuevas tecnologías, les cuento que yo en este momento estaría hablando en nombre de Claes Argentina, pero lo estoy haciendo desde Chile. En este momento estoy en la ciudad de Santiago, en, eh, en realidad en las afueras de Santiago, en la Florida, participando en un congreso y bueno, acá estoy acompañando a mi querido equipo de CLAIS para compartir algunas reflexiones, ¿no? algunas cuestiones que tienen que ver con esto que ustedes han venido trabajando en estos días y que tiene que ver con el aprendizaje-servicio, ¿no? Con este modo, con este enfoque de la educación que estamos proponiendo. En un contexto que la verdad que a mí me ha tocado llegar a Chile el día sábado. El día sábado estuve paseando un poquito por la costa y el domingo eh, ya me vine para Santiago. Y bueno, en Santiago en un día muy especial, el 4 de septiembre este domingo se votó un plebiscito por el cual la ciudadanía debía elegir en forma obligatoria eh, si aprobaba o no o rechazaba el texto constitucional que proponía la Convención Constituyente. La verdad que son momentos de mucha movilización en este país y cosas que la verdad que a uno lo entusiasman mucho, ¿no? La verdad que quisiéramos que la dirección que asumen los acontecimientos sea la mejor posible, pero bueno, en ese desafío está toda la sociedad chilena. Pero bueno, y ahora les cuento por qué, a colación de qué viene esta cuestión que les estoy contando y haciendo un poquito de contexto, ¿no? Eh, yo les voy a presentar valga la redundancia, mi presentación, eh, y lo voy a hacer con sonido. A ver, vamos a dejar un momentito de compartir pantalla, porque quiero hacerlo ahí está, compartir con sonido. Bien, muy bien. Bueno, la verdad es que nosotros desde CLAIS no promovemos cualquier tipo de propuesta, ¿no? En realidad, para nosotros el aprendizaje-servicio tiene que ver con un modo muy claro de entender la realidad, con un modo muy claro de entender la educación, ¿sí? Un modo, si se quiere, distinto, si se quiere, distintivo, si se quiere, original también. Por eso es que, y en este ejercicio que ustedes han venido haciendo en estos días con mis queridos compañeros del equipo, yo quisiera proponer al aprendizaje de servicio como una pedagogía para pensar el ejercicio de derechos, ¿sí? Y voy a comenzar por esto que me tocó vivir ayer. Ayer fue el primer día del congreso este que les contaba que estoy participando. Es un congreso organizado por Escolas Ocurrentes, que es la fundación del Papa Francisco. Un congreso que reúne a académicos de todo el mundo que vienen a contar, bueno, sus proyectos y vienen a contar un poquito su visión de la educación. Y en este congreso pasó lo siguiente. Así, durante la primera mañana, yo espero que ustedes todos lo puedan ver esto, más o menos promediando la primera presentación, empezamos a sentir golpes, ¿no? Un poquito, miramos para atrás, y pasó esto que ustedes van a ver ahora. Bueno, esto que les acabo de compartir a todos nos sorprendió mucho, ¿no? Algunos incluso estaban hasta un poquito asustados. Por ahí los que en algún momento hemos tenido un poquito de vida universitaria y de militancia dentro de la universidad,
hasta nos alegró ver a los estudiantes presentes, la verdad que se portaron bárbaros, o sea, entraron, hicieron sus ruidos, plantearon, y después, que esto fue lo interesante, ¿no? Estos estudiantes que habían entrado, lo que nos contaron a todos los que estábamos ahí, estuvieron 5 minutos nomás, lo que nos contaron a los que estábamos ahí era que ellos, durante los últimos 2 años, a partir de, o más, casi 3 años, cuando comenzaron las primeras protestas en Chile en el año 2019, ellos habían estado trabajando muy fuertemente, militando, participando, desde su condición de estudiantes, para empezar a trabajar en este proceso constitucional en el cual Chile está, ¿no? Y que derivó luego en la conformación de la Convención Constituyente, que bueno, llegó a un texto que ahora la gente, el pueblo ha rechazado en elecciones. Pero bueno, estos chicos lo que planteaban era lo que para nosotros era la cuestión de fondo. La cuestión de fondo que era, ellos lo que estaban reclamando es un cambio fuerte en la sociedad, ¿sí? Como sabemos, como pasa en la gran mayoría de América Latina, pero quizás en Chile se veía como con mucha claridad, un país con un altísimo crecimiento económico, una economía muy desarrollada, y a la vez una sociedad donde la riqueza estaba realmente distribuida de una manera muy inequitativa, ¿sí? Donde las posibilidades de estudiar y las posibilidades de curarse y las posibilidades de acceder a derechos básicos como la vivienda, ¿no? Derechos humanos básicos como la vivienda, un trabajo digno, un trabajo pago adecuadamente, y toda una serie de derechos laborales que quizás en otros países, si bien hoy pueden estar un poquito complejos de poder, pero ya como que, digamos, no eran cuestiones que se estuvieran debatiendo. Bueno, acá en Chile se está debatiendo la jornada de 8 horas, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto, estos estudiantes nos planteaban esto. Con lo cual, quería empezar mi presentación pensando en esto, ¿no? Yo decía, frente al proceso constitucional que se dio en Chile, pudo haber como varias alternativas, ¿sí? Y esas alternativas pudieron haber sido, bueno, yo soy estudiante de Derecho, soy estudiante, me estoy formando como abogado, y participo de mi clase de Derecho Constitucional. ¿Sí? Voy a mi clase, escucho a mi profesor, hago los trabajos prácticos, doy el examen, en fin, lo que todos sabemos. Eh, También puedo, en mi condición de estudiante, de nuevo, entregar folletos. El gobierno había diseñado una serie de folletos bastante didácticos, pero también bastante complejos, porque realmente eh, cambiaban varias cosas en lo que tenía que ver con la normalidad de los procesos eleccionarios en Chile. Entonces yo podía comprometerme como a la gente que no, o sea, mucha gente que no vota, el voto es optativo en Chile. Entonces, como se había hecho obligatorio para esta ocasión, bueno, yo entrego los folletos para que la gente se informe y sepa qué documentación tiene que llevar, bueno, en fin, todas estas cuestiones. O lo que varios de estos estudiantes nos compartieron que hicieron, que fue asesorar a adultos mayores, es decir, quizás a la gente que ya no iba a votar hace mucho tiempo, por distintas razones, pero que fundamentalmente lo hacían, quizás no tanto por una cuestión de convicción, sino porque a veces se le hacía un poquito complicado todo lo que era el proceso eleccionario. Es decir, asesorar a estos adultos mayores que votan por primera vez en un contexto donde el voto es obligatorio a su vez por primera vez en la historia. ¿Sí? Entonces, este ejercicio de sentarse con la gente, ayudarle a entender lo que es una votación, ayudarle a entender, bueno, cómo tiene que votar, qué tiene que hacer, dónde lo hace. Bueno, esto para nosotros configura una acción en la cual hay componentes que nos ayudan a pensar en una acción de aprendizaje-servicio, porque yo acá estoy aplicando los conocimientos que estoy adquiriendo en mi clase de Derecho Constitucional, de Derecho Civil, en fin. Y en este sentido, digo, un poquito pensando quizás yendo un poquito más a un contexto más global, hace nada, digamos, hace unos pocos meses, la UNESCO dio a conocer un documento que viene a renovar el famoso documento de Lors del año 96, ¿sí? El de aprender a hacer, aprender a vivir juntos, ¿no? Este era el documento que se elabora con una cabeza muy europea, un documento muy bueno, pero que ya la verdad que había sido, o sea, del año 96 a esta época, donde Internet explotó, donde explotaron las redes sociales, donde
En fin, los límites han sido borrados de una manera cada vez más violenta y cada vez más frecuente. Bueno, ahora la UNESCO convocó en los últimos años a una comisión que estuvo presidida por la presidenta de Etiopía, ¿sí? Lo cual resulta interesante, porque en general siempre han sido europeos, grandes académicos o ex primeros ministros o ministros de educación de Europa. Bueno, acá se convocó a la presidenta de un país en vías de desarrollo, ¿sí? Lo cual ya esto cambiaba el enfoque, obviamente, cómo se pensaba la educación en estos términos. ¿Qué misión tenía que tener la educación en un contexto donde, bueno, estábamos saliendo, ya estamos hablando del año 2021, estábamos saliendo de la fase más crítica de la pandemia de COVID, estábamos y todavía seguimos volviendo, digo yo, aquí en Chile todavía se aprecian muchísimas restricciones, todavía estamos volviendo a un contexto de normalidad. Bueno, de alguna manera la UNESCO nos está proponiendo repensar o reimaginar un nuevo contrato social para la educación, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque la base de ese contrato social es la base necesaria para reimaginar juntos nuestros futuros, ¿sí? De hecho, así es como se titula este documento. Lo cual es muy distinto de hablar meramente de pedagogía, no es solamente hablar de una opción metodológica, hoy hacemos esto en la escuela, mañana hacemos esto otro, sino que tiene que ver cómo vamos a pensar la educación en este contexto tan diverso, tan complejo, tan convulsionado. Entonces, en ese sentido, y esto lo expresa de modo explícito este documento, dice: el aprendizaje-servicio y el compromiso comunitario ablandan los muros entre el aula y la comunidad, desafían las ideas previas de los estudiantes y los conectan con sistemas, procesos y experiencias más amplios, más allá de su propia experiencia. Es decir, un poco en esto que recién veníamos conversando acerca de esta experiencia que hemos vivido aquí en Chile, ¿no? La verdad es que nuestros estudiantes hoy se encuentran interpelados por toda una serie de realidades bien complejas que a muchos de ellos los ha batido. Yo, además de hacer este trabajo, soy director de un liceo en la Ciudad de Buenos Aires, un liceo que tiene 900 alumnos en los 3 turnos, ¿sí? En mañana, tarde y noche con adultos. Con lo cual, realmente lo que estamos apreciando con mi equipo docente, con mi equipo de colaboradores, es que estamos frente a una realidad en la cual no podemos salir a responder con los mismos esquemas, ¿sí? La escuela que conocíamos, en muchos aspectos, no está pudiendo dar respuesta a estas nuevas realidades, a estas nuevas demandas, ¿sí? Y fundamentalmente, y frente a un estado de crisis tan complejo como vive el mundo hoy día, con sus desigualdades, y esto también creo que lo ha mostrado el COVID, ¿no? El inequitativo acceso a las vacunas, cuándo llegaron las vacunas a los países del tercer mundo, ¿no? Obviamente primero se vacunan los países ricos y después el resto cuando le toque. Bueno, en fin, todas estas cuestiones que nos parece que es un buen momento para empezar a problematizar. Por eso para nosotros el aprendizaje y servicio solidario constituye una propuesta que nos permite educar integralmente, ¿sí? Y en ese sentido formar para una ciudadanía activa, responsable y solidaria, ¿sí? Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de un sujeto que se va a considerar a sí mismo sujeto de derechos, pero también va a ser un sujeto el cual le caben un conjunto de obligaciones. Es decir, no es solo lo que me corresponde por mis derechos humanos básicos, por los que mi sociedad me haya concedido, digamos. Es decir, no es solo lo que pueda estar escrito, ejemplo, volviendo al ejemplo de Chile, en un texto constitucional, sino además todo lo que a mí, la responsabilidad que a mí me cabe en la construcción de esa sociedad, ¿sí? Por eso no hablamos de una mirada estrecha, de una mirada parcializada de la ciudadanía. Lo segundo tiene que ver con contribuir solidariamente a resolver los problemas de la sociedad y de la comunidad en la que vivo, ¿sí? ¿De qué modo? Aplicando conocimientos científicos y tecnológicos, desarrollando competencias para la vida y el trabajo, ¿sí? Y por supuesto incluyendo a todos. Porque si hay algo que estamos demostrando en el aprendizaje servicio, y ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos, es que nuestra pedagogía, nuestra propuesta pedagógica es una propuesta que incluye a todos. Todos pueden hacer aprendizaje servicio, todos están en posibilidad de hacerlo.
El aprendizaje de servicio tiene tres rasgos esenciales, ¿sí? Le llamamos también rasgos programáticos o características programáticas. Lo primero tiene que ver con la idea de un servicio solidario, ¿sí? Un servicio solidario, o sea, una acción de servicio que se brinda a partir de una necesidad que como institución educativa detectamos en una comunidad, ¿sí? Nosotros, en nuestro barrio, en nuestro paraje, en el lugar donde estamos insertos físicamente, yo por ejemplo en la escuela que dirijo estamos insertos en el barrio de Matadero. Para quien conoce la ciudad de Buenos Aires, es la zona más pobre de la ciudad, la zona sur. Y muy cerquito, a 500 metros de nuestra escuela, está una de las barriadas o villas, como llamamos aquí en Argentina, más grandes, que es lo que llamamos ciudad oculta, con todo lo que eso implica también, ¿no? El trasfondo de mirar ese lugar y designarlo como ciudad oculta. Bueno, ese es nuestro contexto. Entonces, el primer rasgo, la primera cuestión es, si yo voy a pensar una acción solidaria, lo voy a hacer a partir de lo que la comunidad manifieste como una necesidad sentida, ¿sí? Lo segundo tiene que ver con algo que es fundamental y yo te diría que es lo más complejo y que por eso ayer cuando yo escuchaba a los estudiantes, ¿no? Estos que irrumpieron en nuestro congreso, a muchos les hacía ruido. Yo veía las caras de muchos académicos que decían, saquen estos chicos de acá, ¿no? Que dejen de hacer ruido y que nos dejen seguir reflexionando sobre las cosas lindas de la educación. Cuando las cosas lindas de la educación estaban pasando ahí, o sea, lo lindo de la educación es que había 100 y pico de estudiantes que estaban enojados con la situación en la que vivían y que estaban queriendo decirle al mundo que estaban enojados. Pero no que solo estaban enojados, sino que iban a hacer lo necesario, ¿sí? Desde su condición de estudiantes para transformar esa sociedad. Entonces, el segundo rasgo es el protagonismo estudiantil. Todos estos proyectos que estemos promoviendo tienen que tener como eje la participación de los estudiantes. Lo tercero tiene que ver con la vinculación explícita que estos proyectos tengan con los contenidos de aprendizaje. ¿Por qué, señoras y señores? Porque nosotros queremos aprender más lengua, queremos aprender más idioma español, queremos aprender más geografía, más historia, queremos que nuestros estudiantes sepan más de la historia de Uruguay, ¿sí? Que hagan una reflexión de la historia de Uruguay, que hagan una reflexión acerca de los contenidos científicos, para qué sirven, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con este contenido? Esto que yo hoy me puedo estar preguntando, le puedo estar preguntando a mi profe, decir, ¿para qué me sirve aprender esto? Bueno, esa vinculación explícita es la que nos permite brindar esta respuesta, ¿sí? Segundo, yo acá quisiera problematizar con ustedes el concepto de comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo cualquier escuela que voy, incluso en mi propia escuela, cuando yo planteé esta cuestión de, bueno, ¿quién es nuestra comunidad? Porque acá todo el mundo habla de comunidad, hay que hacer cosas por la comunidad. ¿Quién es nuestra comunidad? Y resulta que lo primero que surge en el imaginario colectivo, pero también en la práctica, es que la comunidad la constituyen los directivos, docentes, personal no docente y familias. Algunos autores nos dicen que esto es lo que se da en llamar la comunidad educativa, es decir, aquellos que están o estamos directamente implicados con la tarea de la escuela. Pero desde CLAES estamos invitando a una mirada un poquito más amplia, ¿sí? Estamos invitando a que se mire más allá de los límites de esta comunidad educativa. Y entonces, como les dije antes, vamos a estar mirando al barrio, vamos a estar mirando el paraje, vamos a estar mirando la ciudad, la provincia, ¿sí? Y en última instancia vamos a estar mirando nuestro país y el mundo, porque si mejora nuestro barrio, mejorará el paraje, mejorará nuestra ciudad, nuestra provincia o nuestro departamento, y por tanto también empezará de a poquito a mejorar el mundo a través de la mejora de nuestros países, ¿sí? Entonces, esta es la primera cuestión, de sacarnos la anteojera que nos permite ver hasta el límite de la puerta de la escuela, o hasta el límite de la puerta de la universidad, hasta el límite de la puerta del jardín de infantes, ¿sí? Hasta ahí es donde solemos mirar, bueno, tenemos que invitarnos a mirar más allá. Yo recién les decía que otro de los elementos centrales del aprendizaje y servicio solidario es el protagonismo de los estudiantes en los proyectos. Bueno, Roger Hart ha escrito un texto que es La escalera de la participación, en la cual él lo que nos muestra es todo un continuo, ¿sí? Que arranca en el estrato más bajo, sería más bajo en todo sentido, que es la manipulación de los estudiantes. ¿Ah? Cuando todos los proyectos salen de mi cabeza,
como directivo, como docente, y lo único que tienen que hacer los estudiantes es limitarse a seguir mis órdenes, mis indicaciones, mis directivas. ¿Sí? Es más, hasta en un trasfondo quizás hasta más turbio, hasta puedo manipularlos, porque los puedo hacer servir a mis intereses institucionales o intereses políticos dentro de la institución o dentro de mi comunidad. ¿Sí? Pero en el estrato más alto, digamos, que es a donde realmente apuntamos a que se vaya construyendo ese nivel de participación, ahí es donde los estudiantes comparten la gestión de los proyectos, donde toman decisiones, ¿sí? Y donde sus propuestas empiezan a ser aceptadas. Esto es distinto, esto es un ejercicio, y esto es un ejercicio que se construye intencionalmente, no pasa porque sí. Hay comunidades que hemos trabajado a lo largo de nuestros 20 años de trabajo en CLAIS, comunidades muy cerradas, o incluso en determinadas culturas donde esto, la voz de los jóvenes, no, el joven no, chiquito, un día será adulto y se lo escuchará, ¿sí? Por más que el joven tenga ideas buenísimas o esté recontraformado, bueno, no le toca ahora hablar. Ahora se tiene que callar y hacer lo que los adultos le digan. Bueno, esto es problemático, porque si vamos a caminar en ese camino, no vamos a estar llevando adelante proyectos de aprendizaje y servicio. Será otra cosa. Y por último, una cuestión que tiene que ver con desde qué concepción de solidaridad nosotros construimos estas experiencias. ¿Sí? En general, lo que uno se encuentra con muchísima frecuencia es esta beneficencia que es más de tipo vertical, ¿sí? Donde la institución o las personas se erigen a sí mismas en los grandes héroes comunitarios. ¿Sí? Si nosotros no estuviéramos, esta gente no sé qué hace de su vida. Si nosotros no les trajéramos las bolsas de alimentos, no sé qué comen. Si nosotros no trajéramos la ropa, no sé de qué manera se van a vestir. Con lo cual, hay un trasfondo muy fuerte de degradación, de poner a la otra persona en un lugar completamente asistencialista, un lugar donde yo me coloco en un rol paternalista, donde yo soy quien resuelvo todos los problemas, cual si fuera, no sé, el Estado fascista, digamos, una cosa muy, muy fulera, ¿no? Esta cuestión de que los beneficiarios de esta acción solidaria que yo llevo adelante son completamente pasivos, ¿sí? Yo soy el que llevo adelante las acciones de servicio. Pero desde CLAES tenemos otro modelo. Y en el aprendizaje y servicio solidario nosotros planteamos otro modelo. Un modelo donde sujetos o comunidades, sujetos, cada uno de nosotros docentes, estudiantes, todos los que formamos parte de ese proyecto, o nuestra comunidad educativa en su conjunto, se vincula con otra comunidad educativa u otra comunidad, ¿sí? Otra persona en la cual la incorporamos, y esa es una palabra que usamos mucho también en clase, que es la idea del socio comunitario. Es aquel que lo incorpora en el proceso de resolución de sus propios problemas, porque el otro tiene mucho que decir y hacer para resolver la situación en la que está. ¿Sí? En este sentido, y volviendo a esta lógica de pensar esta pedagogía en clave de pensar los derechos, ¿no? Esta cuestión de reconocerle al otro el derecho que tiene a ser parte de la solución de sus problemas. ¿Sí? Derecho a que su voz sea escuchada, derecho a que sea el quien fije las prioridades de mi proyecto. Y entonces no será mi proyecto, será nuestro proyecto. El de esta comunidad, supónganse el colegio, no sé, Juan Pérez y la comunidad del barrio no sé cuánto, bueno, trabajan juntos para resolver este problema. Y el énfasis se va a dar entonces en el compartir más que en el ayudar. No estoy en la lógica del yo te ayudo. Los vínculos que se construyen son vínculos de prosocialidad, pero también de reciprocidad. Y somos coprotagonistas en el diseño y ejecución de los proyectos. Participan mis estudiantes, participa la gente de la comunidad. ¿Sí? Y por tanto los vínculos que generamos son vínculos de equidad y de fraternidad. Somos hermanos, nos miramos como hermanos, no nos miramos como un proveedor y un cliente. ¿Sí? Eso sería terrible. En ese sentido, digo, la verdad que muchas veces pretendemos, ¿no? Esta cuestión de esto que decía Tagore, Rabindranath Tagore, ¿no? Esta idea de mejor regalar el pescado, mejor que regalar el pescado es enseñar a pescar. Bueno, sí, estamos todos de acuerdo. Eso está clarísimo. Preferiríamos siempre promover procesos de desarrollo social. Pero la verdad es que como
lo primero que hay que hacer para poder salir a pescar es comer primero. Uno tiene que tener las energías, los conocimientos, tiene que tener ese saber, ¿sí? Y tiene que existir esa comunidad, ese sustrato de vínculos que nos permita esos procesos de desarrollo, ¿sí? Por eso digo, podemos en una primera instancia entregar bien esos servicios, no va a estar nada mal. A veces nos ha tocado en Argentina, en Uruguay, en todos lados, donde una situación climática destruye nuestras comunidades y tenemos que salir a entregar bienes porque la gente los necesita hoy, tiene que ir a dormir a un lugar y necesita hoy un colchón. No voy a esperar a crear una fábrica de colchones para resolverle ese problema. Entonces, en una primera instancia, está bien que vayamos caminando por esa vía, pero la verdad es que siempre tenderemos a esta idea de intercambiar y transferir saberes. ¿Sí? ¿Qué significa esto de transferir saberes? Esto que como escuelas, como UTUS, como universidades, como institutos politécnicos o lo que fuera, tenemos capacidades que podemos transferirle al otro para que el otro luego no dependa de mí. Eso es lo que hace sustentable un proyecto. Que yo en algún momento pueda irme como institución, con la música a otra parte, como decimos aquí, y no pase nada y los proyectos continúen y no se venga abajo ningún andamiaje, ¿sí? Yo en ese sentido, digo, a mí me parece que, digo, en esto, por eso esta cuestión de, a veces tenemos que salir a resolver o a prestar atención a las necesidades primarias. En estos dos ejemplos, esta es una escuela a la que está a la izquierda, son chicos de Metán, de Salta, ¿sí? Que el gobierno en su momento les acercó una impresora 3D. Bueno, la impresora 3D puede servir para muchas cosas tremendamente útiles del aprendizaje, para el aprendizaje de tecnologías, y en este caso puntual puede servir para el hecho de fabricar durante la pandemia, en el peor momento, mejores máscaras para proteger a médicos y enfermeros del hospital local. Eso se hizo en la escuela. ¿Sí? Del mismo modo que han podido también estos chicos trabajar en lo que tiene que ver con la donación de sangre para el hospital municipal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese hospital, que está ubicado en una zona donde hay muchísimos accidentes, no pocas veces había ocurrido que una persona tiene un accidente, va al hospital, se requiere sangre y esa sangre no hay. Hay que ir a buscar a la capital del departamento. Entonces, bueno, esto estaría resuelto en este caso. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos, digo, de centros de formación profesional o centros de capacitación que en su momento en la pandemia salieron a resolver esta cuestión de fabricar camisolines y barbijos para personas, del personal de la salud. O este proyecto tan lindo que tienen en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Facultad de Educación, que es enseñar, capacitar en lengua extranjera, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, son países que reciben una masa de inmigrantes muy grande, también nuestros países. Entonces, en ese sentido, digo, se ha dado respuesta desde ese lugar. Pero también, como decíamos recién, también nuestros proyectos pueden promover procesos de desarrollo local, ¿sí? En este ejemplo de Sudáfrica, estos chicos de una universidad, esta es la universidad a la cual asistió Nelson Mandela en su momento, bueno, estos chicos proveían a comunidades desconectadas, desvinculadas, tecnológicamente de todo, una antena de internet y a su vez capacitaban a la gente para utilizar, ¿sí?, los distintos dispositivos digitales. Y por tanto, ayudarlos en este proceso de hacerlos ciudadanos digitales, porque hoy día buena parte de nuestra vida pasa por lo que pasa en las redes. Y tenemos que resolver un montón de aspectos de nuestra vida, desde la bancarización, desde trámites de cuestiones de servicios de salud y demás. Entonces, estos chicos, fíjense si han resuelto problemas. Y en lo que tiene que ver con lo que ocurrió en el Parque Nacional Los Alerces, es un ejemplo que para nosotros, que sigue vivo, un proyecto que sigue vivo, cuando se quema el bosque, lo que han hecho estos chicos, lo que han hecho estos estudiantes, es empezar a trabajar en el vivero escolar, en la reforestación del Parque Nacional. Entonces, acá estamos hablando de situaciones que van al hueso, van a apuntar y a resolver situaciones de fondo. Decíamos recién esta cuestión de dejar, ¿no? Entonces, esto no olvidarnos jamás, digo, desde qué lugar hoy, y esto es una cuestión que invito a cada una de las personas que está escuchando compartir esta charla, los invito a hacerse esta pregunta, pero pónganle nombre a esto, pónganle nombre, peguen cara con nombre.
Piensen, Juanito, Washington, Willington y Lucho y no sé quién, que son parte de este colectivo, digamos, de este proyecto. ¿Qué lugar tienen en mi proyecto? ¿Dónde están? ¿Dónde los he puesto? ¿Qué solo se limitan a recibir información, apenas están? ¿Sí? ¿Cuál es el rol que ocupan? Esto es un tema a problematizar. Esto es un tema y una pregunta a hacerse, que los invito a que se hagan. Para nosotros el aprendizaje de servicio es una pedagogía transformadora. ¿Por qué es una pedagogía transformadora? Estos tres ejemplos son ejemplos de procesos, como decíamos recién, procesos de verdadero desarrollo local, ¿sí? Donde se trabaja con la gente, donde se trabaja con las comunidades. ¿Sí? ¿Y qué ocurre cuando pasa esto? O sea, ¿qué es lo que se transforma? Porque yo te hablo de una pedagogía transformadora y vos me decís, ¿qué es lo que se transforma? Bueno, en primer lugar se amplía el aula. Hoy escuchaba una ponencia en el congreso donde estoy, de una universidad chilena, de la Universidad de Valparaíso, donde ellos decían, nuestras aulas, ellos hablaban de nuestras aulas. Nuestra aula, que es el aula donde todos nos sentamos y miramos al profesor y donde está el, el pizarrón, pero nuestra aula que es la comunidad, y nuestra aula que es el centro de salud, y nuestra aula que es el municipio, y nuestra aula que es la calle. Todos esos lugares son nuestras aulas. ¿Sí? Ahí también están las aulas de nuestra institución. Por eso hablamos de espacios de aprendizaje situados en contextos reales. ¿Sí? Pero para esto hay que salir a la puerta, salir a atravesar la puerta, atravesar los muros, como nos invitaba la UNESCO. Segundo, ¿por qué pensamos, seguimos en esta lógica de la transformación? El currículum, ¿sí? Las mallas curriculares, los planes de estudio se enriquecen con los aportes de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la realidad me encuentro que no todos los conocimientos que he adquirido me permiten dar respuesta a lo que estoy viendo y a lo que estoy tratando de explicar. Me faltan contenidos que no los logro encontrar. Entonces, necesito enriquecer ese aprendizaje. Porque cuando vuelva a la realidad voy a necesitar esas herramientas. ¿El conocimiento es una herramienta para transformar la realidad? Sí, estamos de acuerdo con eso. Bueno, pero si estamos de acuerdo con eso, entonces tenemos que ampliar esta visión del currículum. ¿Para qué? Para que se produzca este conflicto cognitivo que estimula el aprendizaje. ¿Sí? El conocimiento se desarrolla también mediante la confrontación de diferentes interpretaciones. Pero esto ocurre también cuando ponemos todas esas interpretaciones sobre la mesa, cuando esto se verbaliza, cuando en una clase se discute esto, donde no la única voz, donde no la única voz es la voz del docente, es la voz del docente y es la voz de cada uno de los estudiantes, que nos cuenta qué vio, qué aprendió, ¿sí? Qué lección extrajo de la presencia en la comunidad. Y esto, créanme, lo que va a ocurrir es que inevitablemente el vínculo educador-educando se fortalece. Yo a título personal les puedo decir que los vínculos que, hace 25 años que soy docente, los vínculos que he desarrollado y con los estudiantes que me sigo viendo son pibes y pibas, gurises y gurisas, que en algún momento hemos compartido proyectos de estas características, porque lo que estábamos compartiendo en el fondo era la vida, eran las cosas más importantes, las más profundas que cada uno tiene. Entonces, inevitablemente que este vínculo se iba a ir fortaleciendo. ¿Sí? Hay un ejemplo muy interesante, y esto para entender esta lógica de cómo entran los contenidos curriculares y cómo se vinculan con las actividades de aprendizaje y las actividades de acción solidaria. En la República Oriental del Uruguay, en el paraje de Las Violetas, hay una escuela que es la Escuela 88 Alfred Nobel, una escuela que dirige el profesor Darío Greni. Un equipo de gente sensacional, pero un equipo de gente que todo el tiempo pone a los estudiantes a trabajar en la naturaleza. Todo el tiempo los chicos están cuestionando el estado del medio ambiente. Y lo hacen a partir de los contenidos, como ustedes verán acá, de ciencia de la naturaleza, de ciencias sociales, de lengua, de arte. ¿Sí? Con todas esas herramientas, estos estudiantes salen a la comunidad. Y lo que buscan es, a partir de la investigación que tienen que ir haciendo de los distintos ámbitos, es generar acciones solidarias. ¿Sí?
Aquí hay otro ejemplo sumamente interesante. Este es un ejemplo de una facultad de Derecho de Perú, ¿sí? Si mal no recuerdo, sí, es una facultad de Derecho de una universidad peruana. Esta universidad, como ustedes podrán apreciar, digo, hay una cátedra, un espacio que se llama Cultura de Paz y Acceso a la Justicia, donde intervienen todas estas cátedras: Derecho, Educación, Sociología, de Comunicación para el Desarrollo, bueno, en fin, todas estas aportan a la construcción de una mirada del currículum sobre la realidad, que implica una intervención de calidad, ¿sí? Entonces, fíjense todas las herramientas que a nosotros nos brinda la posibilidad de pensar todos estos contenidos en clave de servicio. Otro ejemplo que me parece interesante, digo, plantearlo, es el ejemplo de una escuela, perdón, una escuela no, disculpen, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, en la cual las áreas de ovinos, de bases agrícolas, bienestar animal, fíjense con todas las instituciones con las que se asocian. Porque esta es la otra cuestión, gente. Nosotros no vamos a resolver estos problemas trabajando aislados, ¿sí? Lo hacemos trabajando en red, lo hacemos trabajando junto a otros. Esta cuestión de la construcción de redes comunitarias, donde la escuela es un articulador posible, pero de un articulador donde vinculamos al Estado, donde vinculamos a otras organizaciones de la sociedad civil, a personas individualmente que se sienten convocadas a hacer algo por la comunidad. Bueno, nosotros como institución educativa podemos ser un articulador y un espacio en la cual se construyan redes comunitarias. Algo que es importante, a mí me gusta mucho Mafalda, creo que esto es una cuestión casi mundial, ¿no? Mafalda es un personaje que nos interpela a todos, ¿no? Y hay en esta viñeta, Mafalda le está contando a Susanita, que es su amiga, Susanita es un poco desinteresada de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y ella le dice la preocupación de 43 millones de chicos que trabajan y que eso la pone re mal y que le parece terrible, qué sé yo. Y entonces Susanita le dice, nosotros qué culpa tenemos, no tenemos ninguna culpa, ¿podemos solucionar semejante problema? No, entonces lo que podemos hacer es decir, qué barbaridad. Entonces, ¿qué hace Susanita? Se grita el qué barbaridad y ahora le dice a Mafalda, bueno, decimos también tu qué barbaridad y nos despreocupamos de este asunto y nos podemos ir a jugar en paz. ¿Sí? Así lo resuelve fácil Susanita. Bueno, no es tan fácil, no lo queremos hacer así, por eso estamos en este espacio y por eso estamos pensando juntos, pero por ahí lo importante, y esto para cuando ustedes vuelvan a sus instituciones, digo, ¿por dónde empezamos a construir esta clase de experiencia? Bueno, lo primero es a partir de lo que ya estamos haciendo, ¿sí? Probablemente estemos llevando adelante distintos formatos de experiencia solidaria, y ahora vamos a abundar un poquito en algunos de ellos, estemos haciendo cosas. Quizás no cosas que involucran una asignatura, ni hay planificación curricular, ni son muy protagonistas los estudiantes, pero bueno, nosotros vamos a partir de ahí. Y otra cosa que vamos a hacer es no intentar hacer un gran zafarrancho en el cual todos los docentes deban tener que participar en esto, porque sería un gran error. Permítanme decírselo, si van por ese camino, van por mal camino y se van a dar contra la pared. Empiecen por aquellos docentes, ¿sí? Profesores y profesoras, maestros y maestras, que tienen esa disposición a trabajar y a mirar la educación desde esta pedagogía, desde este enfoque pedagógico. Las necesidades, a partir de las necesidades de nuestra comunidad y sus actores puede ser otra de las vías de entrada. Es decir, ¿qué nos demanda nuestra comunidad? ¿Qué nos piden? ¿Sí? Capaz que somos una UTU especializada en metal mecánica. Y resulta que hay un montón de deficiencias en lo que es el mobiliario público en la plaza, bueno, o de carpintería, como tenemos ejemplos extraordinarios en Uruguay. ¿Sí? Entonces viene la comunidad y nos dice, gente, ustedes no pueden hacer juegos. Bueno, porque miren, acá los que han puesto a la municipalidad duraron 2 semanas, ya se rompieron todo, eran baratos de plástico, traídos de China. Bueno, a nosotros nos gustarían eh, elementos que se hagan de madera, que sean hechos por nuestros gurises, que nuestros chicos sean los que le pongan todo su conocimiento, porque sabemos que además los van a cuidar, si ellos los hacen, los pintan y los instalan, los van a cuidar y van a hacer que otros los cuiden.
Entonces digo, ahí tenemos otra vía. Y por otro lado, a partir de los conocimientos y habilidades que estamos enseñando, ¿sí? Entonces, yo pensaba en un proyecto que tenga como objeto el patrimonio histórico, el cuidado del patrimonio histórico. Yo estoy vivo, voy a poner un ejemplo cualquiera, pero yo vivo en la ciudad donde Artigas hizo X cosa, ¿sí? O donde se firmó determinado tratado. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo que pasa por acá sabe que en esa casa ocurrió esto. Entonces digo, me parece que a partir de la enseñanza de la historia, puede ser, o la enseñanza de educación ciudadana, podemos empezar a trabajar, por ejemplo, experiencias de lo que es la recuperación del patrimonio histórico y cultural de los lugares donde estamos viviendo. En esto hay muchísima experiencia alrededor del mundo, hay muchos ejemplos a los cuales ustedes pueden recurrir, están bárbaros. Yo les decía que hay distintos tipos de experiencias solidarias, ¿sí? Hay distintos tipos de experiencias solidarias, todas ellas valorables. No obstante, nosotros lo que diremos es lo siguiente. Por ejemplo, yo me voy aquí abajo, abajo a la derecha, ¿sí? Entonces, pensando en estos dos ejes, el eje del servicio, que es el eje vertical, y el eje del aprendizaje, que es el eje horizontal, nos encontramos con que en una experiencia de salida a terreno, ahí vemos un grupo de chiquilines que salen al arroyo, salen ahí cerquita de su escuela, un poco hacer un reconocimiento del bosque, del barrio, bueno, en fin. Bueno, esto es una salida a terreno que no tiene una intencionalidad solidaria. Por ahí descubrimos cosas terribles en esa salida. Que el agua está contaminada, que hay mucha basura, en fin, un montón de cosas. Pero bueno, no vamos a hacer nada en principio por esto, ¿sí? Entonces diremos que esto es una iniciativa solidaria, perdón, es una salida a terreno, apenas, una salida académica a terreno. O tenemos un perchero solidario. Resulta que una vez por mes le pedimos a la gente que done ropa que ya no utilice, ¿sí? Que después la vendemos en una feria americana. Entonces esto ya está institucionalizado, lo hacemos todos los meses, juntamos una buena cantidad de dinero y ese dinero se invierte en acciones solidarias. ¿Tá? Entonces acá diremos que hay una propuesta de servicio comunitario institucional. Perdón, de una iniciativa solidaria asistemática, digamos, lo que estamos dando respuesta es a una cuestión de emergencia. La gente no se tiene frío, entonces nosotros juntamos ropa de invierno, damos ropa de invierno a quien lo necesita. En el cuadrante superior izquierdo yo me encuentro un grupo de estudiantes, este es un ejemplo de la iniciativa de la organización Tengo un techo para mi país, creo que está en general en gran parte de América Latina, creo que también en Uruguay. Bueno, esta ONG lo que hace es llevar un conjunto de estudiantes bastante grande y a lo largo de todo un día, ¿sí? Lo que hacen es una acción de voluntariado donde estos chicos construyen una vivienda, que es la vivienda que ustedes ven en la imagen, ¿sí? Una vivienda que es mejor que las viviendas que vive la gente que antes habitaba estos lugares, pero que sigue siendo todavía una vivienda precaria, no resuelve el problema de fondo de la vivienda. Pero bueno, es una acción que convoca a la acción voluntaria, convoca al ejercicio de ciertos valores. Por último, tenemos una experiencia de aprendizaje-servicio, y ahí me voy al ejemplo de estudiantes de arte, ¿sí? Que lo que hacen es embellecer un lugar como en este caso sería un hospital oncológico infantil, en el cual, digamos, ellos lo que hacen es que estos espacios comunes, a través de su saber y de su formación como estudiantes de arte, eh, lo desarrollan estos murales. En ese sentido, digo, si nosotros estamos buscando ir hacia el aprendizaje de servicios solidarios y desarrollar ese tipo de proyectos, lo que haremos es que nuestras iniciativas solidarias, que hoy están como un poquito desgajadas o un poquito separadas de todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, bueno, es empezar de a poquito a ir vinculándolo hoy con esta materia, hoy con esta otra, hoy con este docente, hoy con este otro, ¿sí? Y le vamos a ir agregando, ¿sí? Actividades que permitan el desarrollo de aprendizaje, ¿sí? Del mismo modo que en el ejemplo de la salida a terreno, bueno, yo les puedo decir a los estudiantes que esta salida a terreno sea un ejercicio diagnóstico, o sea, que nos permita ver en la realidad qué es lo que está pasando, ¿sí? Esto no quería dejar de mostrárselo, porque digo, a veces uno como medio loquito que lo propone en Argentina, lo propone en Uruguay, lo propone en Chile y lo propone no sé dónde, y parece que uno está hablando de algo
de algo que ocurre solamente de este lado del mundo. Y lo que estamos hablando es de un movimiento mundial. ¿Sí? Esto que yo les estoy compartiendo está ocurriendo en este momento en todo el mundo. ¿Sí? En proyectos de todas características, donde intervienen estudiantes de todos los niveles. Es decir, lo que les estoy mostrando es una experiencia que pueden llevar adelante chicos y chicas, gurises, gurisas, en cualquier condición, de cualquier situación de origen, y estamos hablando de instituciones con muchísimos recursos, a instituciones tremendamente vulnerables. Cualquier institución puede llevar adelante proyectos de estas características. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta mucho mostrar esta foto porque me gusta ver que no somos unos locos solitarios que andan dando vuelta por el mundo predicando en el desierto. ¿Sí? ¿Por qué pensamos desde CLAIS que el aprendizaje de servicio es una herramienta de calidad educativa? Porque para cambiar algo en nuestras comunidades necesitamos saber bastante más que para aprobar un examen. ¿Sí? Necesitamos, como les decía, esta cuestión que yo les decía, cuando uno sale a terreno, uno se da cuenta de todo lo que le falta saber, todos los contenidos que no tiene. Entonces, cuando vuelve a su institución, dice, bueno, necesitamos aprender esto, esto otro, ¿sí? Esto nos faltó, esto es insuficiente. Hoy lo que decía, lo que compartían en este congreso, como decía, en el que estoy participando, algunas instituciones lo que decían es que a ellos el hecho de haber salido a terreno los interpeló en este sentido, les hizo dar cuenta de todo aquello que debía modificar, de todos los contenidos que estaban obsoletos, de todo lo que se estaba aprendiendo y no le servía a nadie. ¿Sí? Le servía solamente al docente porque venía repitiendo como loro un currículum de aquí desde su inicio como profesor, pero esto no le servía ni a los estudiantes y mucho menos le servía a la comunidad. Y como decíamos antes, ¿por qué entendemos que es una herramienta de inclusión socioeducativa? Y acá sí me quiero meter en una mirada desde el enfoque del derecho. ¿Sí? Nuestros estudiantes tienen derecho a recibir una educación que los haga, que los forme como ciudadanos y sujetos de derecho, que los haga participativos. Es su derecho. Con lo cual, a través de estas experiencias, nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, nuestros gurises y gurisas, nuestros chiquilines y chiquilinas, salen del lugar pasivo de beneficiarios y se vuelven protagonistas de sus proyectos. Pero esto tiene que hacerse y planificarse intencionalmente y tiene que ocurrir intencionalmente. No pasa porque sí, ¿sí? No pasa porque solamente invitemos. Nosotros tenemos que dar ese espacio como docentes, como instituciones, como directores y directoras. ¿Tá? Esto tiene que ocurrir, pero tiene que ocurrir porque así lo estamos gestando, así lo estamos pensando. ¿Sí? Desde el minuto cero, cuando empezamos a pensar experiencias de estas características, la pensamos sabiendo quiénes son todos los protagonistas. Sabemos que la voz de la comunidad, que no podemos llevar adelante proyectos pensando en necesidades que surjan exclusivamente de nuestras propias reflexiones. Que le vamos a tener que dar la voz a la comunidad para que nos diga qué es lo que necesita. Y nuestros estudiantes van a tener que participar y de algún modo validar también esa voz de la comunidad. ¿Sí? Porque ellos son parte del proyecto tanto como lo somos nosotros. Y en tercer término, porque digo, me parece que esto es a veces lo más obvio, pero lo menos practicado y lo menos vivido dentro de nuestras escuelas, liceos, UTUs, universidades y todo tipo de instituciones. La ciudadanía y los valores se aprenden cuando se los practica, cuando se los pone en práctica. No hay otro modo de aprenderlos. Quiero decir, ustedes pueden darle un texto así de grande y hacerles leer el prefacio de la Constitución de no sé qué país, o estos estudiantes, digamos, yo pensaba en los estudiantes de ayer, que simplemente hubiesen leído como loros el texto constitucional. No importa lo que yo piense del texto constitucional, lo que pensemos cualquiera de los que estamos acá. Lo que digo es, a mí lo que me sirve es un estudiante que se puso a leer, se puso a tratar de entender y se puso a tratar de poner en práctica aquello que está escrito. ¿Sí? Que deja de repetir como loro, deja de repetir con el cassette, digo, ese cassette que a veces ponemos en la cabeza de nuestros estudiantes y una vez que ellos repiten lo que queremos escuchar, esto parecería que está resuelto y parecería que se aprendió.
Aquí lo que estamos planteando es que podemos mostrar, o sea, un estudiante demuestra comprensión de un contenido cuando lo pone en práctica. Ahí es cuando yo puedo ver que una persona aprendió, una persona de cualquier edad, ¿sí? Cuando un valor se enuncia, eso digo, en sí mismo es valioso, pero yo podré decir, este valor ha sido adquirido cuando ese valor se puede ver en la práctica. Si yo hablo de ciudadanía y me lleno la boca hablando de democracia y tengo un discurso recontraprogre, pero resulta que los estudiantes vienen a plantear cosas, usted cállese la boca porque usted acá es alumno, acá usted no tiene nada que decir. ¿Sí? Acá lo que gobiernan son los grandes. Si ese es mi pensar, entonces digo, ahí hay una disonancia bastante fuerte. Pero bueno, no dejamos de estar sujetos a nuestras contradicciones. Pero digo, no dejamos de estar sujetos, pero las tenemos que poner arriba de la mesa. Bien. Y aquí vuelvo a Gran Paulo, ¿no? Este año se ha cumplido el centenario del nacimiento de este monstruo de la educación, como dice un pedagogo argentino, este pedagogo de la totalidad, de estos hombres que pensaron la educación como un modo de transformar la sociedad, pero no de transformar la sociedad en los microclimas, de pensar un cambio social, de pensar sociedades nuevas, distintas, participativas, solidarias, con la riqueza adecuadamente de nuestros países adecuadamente distribuida. Esta es la educación que soñaba Freire. ¿Sí? Por eso que él es lo que nos va a decir que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo. Dice, es una herramienta muy poderosa. ¿Sí? Pero la realidad es que la educación por sí misma no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Esto yo se lo repito en forma sistemática a todos los egresados todos los años. ¿Tá? Nosotros estamos aquí para ayudarlos, para contribuir y junto con ustedes ayudarlos a formarse como ciudadanos críticos, como ciudadanos participativos, como ciudadanos solidarios. Porque si ustedes salen de acá y se van a formar a las mejores universidades y después nos fabrican bombas y nos fabrican misiles, hemos fracasado, gente. Porque quizás formamos estudiantes con sólidas bases técnicas, pero con bases éticas completamente deficientes. ¿Sí? Bien, para nosotros, y este es el tema que nos mueve hace muchísimos años, aprender sirve y servir enseña. Un abrazo gigantesco a toda la República Oriental del Uruguay, especialmente a mis queridos compañeros que los vienen acompañando ustedes desde hace unos días. Les mando un abrazo gigante desde Santiago de Chile y no faltará oportunidad para verlos. Hasta luego.